Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la reunión una vez más. Vamos a continuar con nuestra serie de el Evangelio de Lucas. Bien, Lucas capítulo 2, el versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Hermanos, sabemos que en ese tiempo es el Imperio Romano el que está sojuzgando a la tierra de Israel, ¿sí? A la tierra de Judea en todo caso, ¿no? Donde estaban los judíos. Entonces todo eso era dominio del Imperio Romano que en ese tiempo estaba creciendo, ¿verdad? Y estaba César Augusto, pues, como mostrando el dominio que tenía, pues, promulgando ese censo, ¿no? Entonces, entonces era necesario que todos vuelvan de los lugares donde estén, que cada uno vuelva a su lugar de nacimiento, su lugar de origen, para que sean censados. Y dice, este es el primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Vamos a ver más adelante un poquito también del tema de la genealogía, tanto de la genealogía de José y la genealogía de María. ¿Sí? Vamos a hacer también cierto contraste en el siguiente capítulo eh, respecto a la genealogía de María y la genealogía de José, que por supuesto ambos son del linaje de David, como dicen las escrituras, ¿verdad? Y, y bueno, entonces José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Nazaret estaba justamente en la región de Galilea, al norte de Judea. Y dice, ellos fueron hacia la ciudad de David. Justamente ahí se está viendo, se está evidenciando que José era descendiente de David, ¿no? Y dice que van a la ciudad que se llama Belén por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, en este verso 7, amados hermanos, algo muy interesante es que nos está contando, nos está diciendo la palabra que el Señor Jesús era hijo primogénito de María. Hay una diferencia muy marcada entre unigénito y primogénito. ¿Qué significa? Unigénito significa único hijo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Es decir, el Señor Jesús era hijo unigénito del Padre, ¿sí? Mientras que de María era primogénito porque era el primer hijo de muchos, de varios que después María tuvo. Y bueno, ahí está el hijo primogénito de María, en griegos prototokos, ¿verdad? Y dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, hermanos, hay un dato también muy interesante acá. Podemos ver en algunas traducciones de la Biblia, tenemos la traducción del Código Real que tiene ciertas bases en el idioma hebreo, y lo vamos a leer, ahí está en la pantalla, y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió con mantas sacerdotales, y lo tenía en su regazo dentro de una suca. Una suca, es decir, una enramada, ¿sí? Una enramada. ¿Eso qué significa? Significa que el Señor Jesús nació en el tiempo de la fiesta del Sukkot. Sukkot significa enramadas, ¿verdad? Y era justamente para que nosotros entendamos que el Señor Jesús
Siendo el único hijo del Padre, Él se hizo hombre y vino a habitar en un cuerpo como el que nosotros tenemos, el cual es un pequeño tabernáculo, ¿verdad? Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, se tabernaculizó entre nosotros. Y es bien interesante porque justamente ese tiempo era el tiempo de las enramadas, ¿sí? La fiesta de las enramadas. Y ya sabemos esto que es una de las fiestas de otoño, ¿no? Que cae aproximadamente entre septiembre y octubre del calendario gregoriano. Entonces, es interesante ver cómo que el Señor eh, viene a habitar en carne, ¿sí? En carne de humano, y se tabernaculiza entre nosotros en la fiesta de las enramadas del Sukkot, ¿no? Entonces estuvieron ahí en una suca porque no encontraron sitio para ellos en las posadas. Bien, volvemos entonces a la Reina Valera. Y continuando con el verso 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban los pastores ahí, pues, cuidando, ¿no? Sus rebaños. Y de pronto, he aquí, dice el verso 9, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy justamente en la ciudad de David. Es decir, el Señor Jesús no solamente que es del linaje de David, sino que vino a nacer en la ciudad de David, ¿verdad? En Belén, de Judea. Y es así como el Señor está cumpliendo las escrituras, todo lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? En los libros proféticos, pues estamos viendo que se cumple a cabalidad, como dicen los profetas, como dicen las escrituras, ¿sí? Que, que pues tenía que venir el hijo de David, nos dice por un lado la palabra, pero también nos dice que es la raíz de David. Es decir, en la carne, el Señor Jesús es linaje hijo de David, pero en el espíritu, amados hermanos, el Señor Jesús es la raíz de David, el inicio, porque antes de David ya era Cristo. Amén. Entonces dice, el ángel les dijo, no temáis. En todo caso, no es motivo para temer, es motivo para alegrarse. He aquí os doy nuevas de gran gozo. No, no para que tengan miedo, para que tengan gozo, para que tengan alegría. Gócense, aquí hay un Salvador, hay alguien que nos va a mostrar el camino al Padre, a nuestra patria celestial, ¿no? Así como sabemos, ¿verdad, hermanos? Que nosotros estamos en pos de una patria, pero es una patria celestial, no es una patria en esta tierra, sino es una patria celestial. Y esto es motivo de gran gozo. A veces cuando nosotros empezamos a tal vez leer parte de la profecía, vemos Apocalipsis, ¿verdad? Cuando viene el Señor Jesús y se manifiesta todo, muchas cosas, ¿no? Respecto a la venida del Señor. Hermanos, esto no es motivo de temor, sino es motivo de gran gozo, de gran alegría. Amén. Y dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Hermanos, de hecho, la palabra Jesús o Yeshua o Joshua significa Salvador, salvación, ¿sí? Él ha venido a salvarnos. Como podemos ver en el libro de Mateo, vamos a ver, es prácticamente el paralelo.
Mateo capítulo 1, en el verso 21, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos, muchas veces hay esta controversia, cómo se debería pronunciar el nombre, Jesús, Yeshua o Joshua. Hermanos, el nombre del Señor Jesús no es simplemente una palabra de 5 letras. El nombre del Señor Jesús es algo mucho más profundo y esto es revelado a los que son de Cristo. El mundo no puede conocer el nombre, pero los que son de Cristo, sí, a ellos se les es dado a conocer el nombre. No estamos hablando de una palabra, estamos hablando de la esencia, ¿sí? Eso podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Entonces, ¿qué dice? Jesús es nuestro Salvador y dice que Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Entonces la palabra del Señor Jesús está aquí para nosotros ser salvos de nuestros pecados. De tal manera que todo aquel que obedece a Cristo, a las palabras de Cristo y camina conforme a las palabras de Cristo, esta persona llega a ser salva de sus pecados, salva de la esclavitud del pecado. ¿Por qué es necesario ser salvos de la esclavitud del pecado? Porque, amados hermanos, ningún pecador entrará al reino de Dios. ¿Sí? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los estafadores, ni ningún pecador entrará al reino de Dios. Ahí está. Entonces el Señor Jesús, si bien ha venido a darnos las buenas nuevas, las buenas noticias, las malas noticias son que ningún pecador entrará al reino de Dios. Esas son malas noticias. Cuando nosotros nos enteramos, ningún pecador entrará al reino de Dios. ¿Qué significa? Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos nos hemos sumergido en el lodo cenagoso del pecado. Y humanamente hablando, con esfuerzo humano, nadie puede salir de la esclavitud del pecado. El único que nos puede librar de la esclavitud del pecado es el Señor Jesús a través de su palabra. Y esta es la evidencia, amados hermanos, del verdadero evangelio. Que el verdadero evangelio transforma a las personas de tal manera que son libres de la esclavitud del pecado. Y por supuesto un versículo muy conocido, que es muy importante, por cierto, Juan capítulo 8, en el verso 34, nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces ahí la pregunta, amados hermanos, ¿quién está haciendo pecado? ¿Quién está viviendo en pecado? ¿Quién vive practicando el pecado? Esa persona es esclavo. Es esclavo. Y el verso 35 de Juan 8 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si nosotros somos esclavos del pecado, no heredaremos del Padre, no quedaremos en la casa del Padre. El esclavo no hereda, el que hereda es el libre, el hijo que es libre. Y el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para ser realmente libres del pecado, amados hermanos, es el Señor Jesús el que nos hace libres. Amén. Y esto es a través de su palabra. El que camina en su palabra
el que obedece su palabra. Es el que guarda su palabra el que es libre. El que no guarda, el que no obedece su palabra, no es libre del pecado. Y esa es la gran diferencia entre el verdadero evangelio y muchos evangelios diferentes. ¿Sí? Si nosotros vemos un poquito antes, en el verso 31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, no todos son discípulos de Cristo, solamente los que permanecen guardando su palabra, los que permanecen obedeciendo su palabra, los que se mantienen en su palabra, en ese camino de Cristo. Ellos son verdaderamente discípulos y ellos llegan a conocer la verdad. ¿Se da cuenta? De su palabra, de caminar en su palabra, llegamos a conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres de la esclavitud del pecado, salvos de la esclavitud del pecado, salvos de la corriente de este mundo, de nuestros delitos y pecados en los que andábamos en otro tiempo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 2, por gracia habéis sido salvados, por gracia habéis sido rescatados de vuestros delitos y pecados, ¿sí? Salvados de la corriente de este mundo en el que andábamos en otro tiempo, salvados de vivir conforme a los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos, ¿verdad? Ahora estamos salvados. ¿Se da cuenta? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, eran esclavizados y el Señor los salvó de la esclavitud del pecado. Y por supuesto tenían que ir al desierto para que sean probados quienes realmente obedecían a Dios y quienes no obedecían a Dios. Eso lo vemos de Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? Pero no vamos a meternos mucho al tema para que no se nos vaya el tiempo. Pero entonces es tan importante el hecho de que el Señor Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos, realmente si nosotros queremos entrar al reino de Dios, debemos tener a Cristo Jesús como Señor y Maestro y Rey de nuestra vida. ¿Eso qué significa? Significa que ya no nos mandamos nosotros a nosotros mismos, sino que todo lo que nosotros hagamos debe ser la voluntad de Cristo. Todo lo que Cristo nos manda debemos hacer. Lo que nos manda no hacer, no debemos hacer. Y amados hermanos, la respuesta a todo está en la palabra. Cada vez que nosotros leemos, ¿verdad? Y Jesús dijo, ¿no? Jesús respondió 2 puntos. Cada palabra que sale de la boca de Cristo, amados hermanos, eso es mandamiento. Son palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. No son palabras de cualquier persona. Son palabras del Creador del universo. ¿Verdad? Entonces es importantísimo que nosotros realmente consideremos que Cristo Jesús es el Rey de Reyes que se merece todo el honor, toda nuestra reverencia y que nosotros honremos su palabra. Cuando alguien lee algo en la palabra que dijo el Señor Jesús y dice, no, eso no voy a obedecer, eso no me importa mucho, ¿no? Voy a obedecer otras cosas. Ahí está deshonrando su palabra. Porque nosotros, ¿cómo honramos la palabra de Cristo? Es obedeciéndola. El que desobedece, deshonra su palabra.
Entonces, realmente, el que camina realmente con sinceridad de corazón va a poder ver la salvación de sus pecados, de la esclavitud del pecado. Amén. Amén. De hecho, el apóstol Juan nos dice, ¿verdad? En Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 9. Y podemos leer un poquito más antes, en el verso 6, dice, todo aquel que permanece en él, es decir, en Cristo, no peca. ¿Qué le parece? Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Wow, entonces de pronto tal vez vamos a tener que realmente postrarnos delante del Señor y decir, Señor, ¿realmente estoy obedeciendo tu palabra? Si es que yo todavía sigo practicando el pecado, probablemente no me están predicando el verdadero evangelio. Probablemente me están vendiendo gato por liebre, como se dice comúnmente, ¿no? Porque hermanos, hay muchísimas doctrinas en este tiempo, diferentes doctrinas, ¿no? Y cada quien dice, todos dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Todos dicen eso. Todos presbiterianos, bautistas, anglicanos, pentecostales, todos. Todos dicen tener la sana doctrina, pero no pueden haber muchas sanas doctrinas, ¿verdad? Solo hay una. Y aquí está la evidencia. Es que el verdadero evangelio le hace libre de la esclavitud del pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Dice Primera de Juan capítulo 3, verso 6 en adelante. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Amados hermanos, se escucha incluso a predicadores famosos, ¿no? Teólogos de renombre, y ellos dicen, no, nosotros seguimos viviendo, haciendo injusticia, ¿no? No somos justos, el Señor nos ve como si fuéramos justos, pero no somos justos, dice. ¿Qué dice acá el apóstol Juan? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Como habíamos hablado hace un momento, primero de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, esto no se necesita interpretar. Esto es literal, textual, clarísimo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros estamos viviendo la vida de Cristo, las palabras de Cristo, realmente llegamos a experimentar y manifestar la libertad del pecado. Esa es la salvación del pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el verso 9, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, verso 10. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, amado hermano, si algún predicador que le está diciendo, no, nosotros no somos justos. Dios nos ve como si fuéramos justos, pero no lo somos.
está diciendo, somos del diablo. Ya sabemos, ¿verdad? La palabra justicia en el griego dikaios significa también rectitud. Todo aquel que no anda en rectitud es del diablo. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí lo importante y vital es que vivamos el Evangelio de Cristo de tal manera que seamos transformados y manifestemos la rectitud y la justicia de Cristo. De pronto alguien dirá, entonces, cuando estamos en Cristo ya nunca pecamos, nunca pecamos. Bueno, es importante, hermanos, saber que nosotros debemos aplicar las palabras de Cristo, que cada vez que nosotros vamos avanzando, el Señor nos revela pecados que estaban ahí en nuestra vida, que no los detectábamos antes, pero una vez detectados, salen. ¿Por qué? Por el conocimiento de la verdad revelada del Espíritu Santo. Entonces, por supuesto que pueden haber tropiezos, pero los tropiezos son involuntarios. Ya no hay pecados voluntarios. Cuando alguien está en Cristo y conoce la verdad, ya no hay pecados voluntarios. Si hay es pecados involuntarios, un tropiezo. Y uno no anda tropezando todo el tiempo con lo mismo, ¿no? Ya se cuida. Si uno está caminando y se tropieza con, no sé, con una piedra o algo, pues ya la siguiente vez ya no va por ahí, ¿no? Ya tiene cuidado. ¿No? Imagínese una persona que todos los días a la misma hora va, me tengo que ir a tropezar. No, no, pues no. Entonces, realmente el Señor nos revela el Evangelio de la verdad para que nosotros caminemos en rectitud delante de Él, manifestando la salvación de la esclavitud del pecado. La salvación, ¿verdad? De andar en inrectitud, así como el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Antes de llegar a la promesa final, tiene que pasar por el desierto, ¿sí? Y esa es la forma del Padre para su pueblo, ¿sí? Que después de haberlos hecho libres de Egipto, así como a nosotros nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, pues ahora tenemos que pasar el desierto donde nosotros manifestamos que le creemos a Dios, que caminamos en Dios, que le creemos a Dios, así como los israelitas tenían que creerle a Dios, ¿verdad? Que pues que el Señor era quien les proveía lo necesario, que los guiaba, pero habían muchos murmuradores, muchos que no le creían. Entonces, pues todos los que no obedecieron fueron cortados, ¿sí? Por desobedientes fueron cortados. Así también el Señor ha venido a salvar a los que son obedientes. Dice Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habla de Cristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, el Señor ha venido a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Alguno tal vez por ahí, si escucha, ¿no? Nosotros somos salvos aunque seamos desobedientes. Sí, de verdad. Se llega a decir, somos salvos por la obediencia de Cristo. Aunque nosotros seamos desobedientes, igual vamos a ser salvos porque Cristo obedeció. Hermanos, como dice el apóstol Juan, hijitos, nadie os engañe. El Señor vino a perfeccionar y a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Importantísimo. Obedecer, caminar en su palabra, guardar su palabra para ser verdaderamente sus discípulos, ¿verdad? Ya por supuesto, volviendo a Lucas, al capítulo 2, donde nos habíamos quedado. Entonces ahí está. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Que se resalte esa palabra, el Señor. ¿Quién es el Señor? Es el que manda. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros, cuando hemos reconocido a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida, le estamos diciendo, ahora ya no mando yo, Señor, tú eres el Señor, tú mandas en mi vida. Ya no hago mi voluntad, sino la tuya. Por eso el Señor Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, debe renunciar a su yo, porque no pueden haber dos gobernantes en una misma nación. No pueden haber dos reyes en una nación. Entrarían en guerra. Y el que mata al otro, ese es el que reina. Entonces, aquí, amados hermanos, usted debe renunciar a sí mismo. Debe negarse a sí mismo. Dejar de hacer su propia voluntad. Ya no estamos aquí como, es que yo quiero esto, es que tengo estos sueños en este mundo, tengo estos proyectos. Ya no. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Ahora aquí, Señor, yo te pertenezco porque tú has comprado mi vida con tu sangre. Amados hermanos, ya no nos pertenecemos, ya alguien ha pagado por nosotros. Ahora ya le pertenecemos a Cristo. Con precio de sangre, ¿le parece barato, hermano? Con precio de sangre, ahora Él es nuestro Señor. Entonces, aquí os ha nacido un Salvador que es Cristo. ¿Qué es Cristo? Es el ungido, el Mesías, Cristo el Señor. Y dice el verso 12, esto os servirá por señal que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Le está hablando el ángel a los pastores, ¿verdad? Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Realmente, amados hermanos, la gran misericordia de nuestro Dios, la gran misericordia de nuestro Señor. Esta tarde, en nuestras reuniones de las 6 de la tarde, pues hemos estado viendo, ¿verdad?, el tema de la dispersión del pueblo de Dios que fueron dispersos entre todas las naciones, cómo la palabra nos está enseñando que el Señor Jesús vino para recoger a todo el pueblo de Dios que está disperso entre las naciones. Hermanos, ¿cómo iba a llegar el Señor Jesús a todas las naciones? Eso es a través de la cruz. Eso es a través del camino que Él ha trazado para que nosotros vayamos también por ese mismo camino. Por eso, hermanos, en todo el planeta Tierra se ha dejado ver esa obra impresionantemente hermosa y valiosa que es la muerte del Señor Jesús para la expiación de nuestros pecados, para retornarnos de las tinieblas a la luz, del pecado a la libertad del pecado, ¿sí?, del mundo a la presencia de Dios. Porque, hermanos, el pueblo de Dios se había desviado, ¿verdad? Lo que hemos estado estudiando. El pueblo de Israel se había desviado y estaba adorando y poniendo su confianza en otras cosas, ¿sí? Ídolos. Practicando las costumbres del mundo, de todas las naciones paganas. Querían parecerse a las naciones paganas. Entonces fueron dispersados. Ahora el Señor nos está haciendo retornar a la presencia de Dios. Y esto es a través de Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿no?
Ustedes que estaban lejos, ahora ya están cercanos. Ahora son de la ciudadanía de Israel. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Entonces, está, Señor, en su misericordia, paz, buena voluntad a los hombres, ha desterrado ese pueblo que estaba perdido entre las naciones. Y dijo, voy a ir, me saco, me quito las ropas reales, me bajo del trono, renuncio a mi majestad para ir a la tierra y ser humillado por todos los hombres para ser ese cordero que va a morir por mi pueblo que está perdido. ¿Se dan cuenta? Ese es el plan. Porque el Señor no tenía la obligación de hacerlo. Él nos dejaba ahí en nuestro pecado. Nos dejaba ahí revolcándonos en el lodo y Él no necesitaba hacerlo. Pero Él tuvo buena voluntad, tuvo misericordia, tuvo compasión. ¿Sí? Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, vino en carne, con esta carne como de cuerpo humano, tal como nosotros, idéntico a nosotros. Porque si Él no hubiera sido idéntico a nosotros, no podría ofrecer la expiación. Pero ahí Él se tabernaculizó entre nosotros, en la fiesta de Sukkot. Entonces, vino a morir por nosotros para que ya no estemos en el pecado. Porque todos los pecadores van a pagar por sus pecados. Por eso es que el Señor manifiesta su libertad en que nosotros debemos salir de esa esclavitud del pecado. ¿Amén? Dice el verso 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente. ¿Qué es esto? ¿No? Porque lo que habían visto era algo impresionante, era algo grande, ¿no? No a todos se les aparece, pues, los ángeles de Dios, ¿no? Y les avisa una cosa tan impresionante. Entonces vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Sí? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces imagínense, ahí nació el bebé, el Señor, y viene un grupo de pastores y empiezan a decirles, miren, se nos apareció ángeles y nos han dicho que Él es el Salvador, que Él es el Cristo de Dios. Entonces la gente que estaba ahí, por supuesto, se asombraron, ¿no? A ver, imagínense estar en el lugar, ¿no? ¡Wow! Realmente este bebé es el Salvador, es el Cristo. Y dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Por supuesto, María ya sabía, ¿no? Ya el ángel le había dicho, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás, ¿no? Pero realmente vivir esas, esos momentos seguramente han sido muy impactantes para ella y para todos los que estaban con ellos. Entonces dice el verso 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios
por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Por supuesto, Jesús, Salvador. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Y bueno, ahí estaban, ¿verdad? En todo esto que dice la ley de la purificación, ¿verdad? Los que tenían una posición como que más pudientes, pues ofrecían animales en sacrificio, y los que eran de menor estatus, vamos a decir, pues ofrecían tórtolas, un par de tórtolas o 2 palominos, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vemos que María y José no eran precisamente personas de un estatus social elevado, ¿no? Eran más bien de una condición, pues, humilde, ¿sí? De no muchos recursos económicos. Pero por supuesto, ellos estaban agarrando al Salvador. Entonces, en cuanto a lo espiritual, en ese momento ellos eran, pues, ¿no? Eh, demasiado bendecidos, ¿no? Y bueno, entonces ahí ofrecieron, ¿no? Conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, la consolación de Israel. Como decían los profetas, que el Señor mismo iba a venir a salvar a su pueblo que se había perdido. Y a este hombre justo pues se le había revelado, ¿no? Que iba a ver al Señor. Entonces dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, Simeón, ¿no? Este anciano. Y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¡Wow! Ahí Simeón estaba agarrando en brazos al Señor Jesús. Yo pienso que ahí en ese momento era como, Señor, aquí está tu misericordia, tu compasión y tu infinito amor. Y yo lo creo. Ahora puedes, ahora puedo partir en paz, ¿no? Amén. Ahí Simeón, por supuesto, un creyente. Y dice un varón justo y temeroso de Dios, ¿no? Entonces dice en el verso 30, lo que Simeón decía, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amados hermanos, no era para nadie un secreto que los del reino del norte, es decir, Israel del norte, habían sido dispersados entre las naciones. ¿Sí? Para nadie eso era un secreto. Ahí lo vemos al apóstol Santiago, ¿verdad? Al apóstol Pedro. A ver, no sé a cuál de los dos nos vamos
a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribe a quienes, a los expatriados de la dispersión. O sea, al pueblo de Dios que fue disperso entre las naciones. Y por supuesto, y menciona toda la región, ¿verdad? Del norte, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y por supuesto todas las naciones. Ahí podemos poner Bolivia, Perú, Panamá, Guatemala, Argentina, no sé. Porque hermanos, el pueblo de Dios ha sido disperso entre todas las naciones. Y ahí Simeón estaba consciente totalmente de eso. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Por supuesto, era una tras otra, ¿no? Había una persona que recibía la revelación, otra persona que recibía la revelación, pastores que venían, ¿no? Entonces, pienso que era algo muy fuerte, ¿no? Para ellos. Ellos, yo pienso que ya no tenían duda, ¿no? En absoluto. Realmente, este niño es hijo de Dios. Y dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Y amados hermanos, eso es lo que sucede. La palabra del Señor Jesús es una espada. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones de los hombres. Hermanos, nuestro deber es predicar el Evangelio. Los que rechazan la palabra del Evangelio, les llegó la espada para muerte. Pero los que reciben la palabra del Señor y la hacen y la obedecen, les cortó para vida. Aquí es donde se empieza a separar quién es de Dios, quién no es de Dios, quién recibe la palabra y la obedece y quién no la obedece y la rechaza, para que cada quien vaya donde su respectivo padre, ¿sí? He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Sí, porque hasta el día de hoy, hermanos, no se acepta la palabra del Señor Jesús tal como es. No se obedece al Señor Jesús como debería obedecerse. Luego ahí se está preguntando, ¿y por qué sigo en pecado? ¿Y por qué no puedo salir de este pecado? Porque no obedeces la palabra de Cristo. Sencillo. Sí, por eso entonces estamos ya varias veces, ¿verdad? Como que reiterando, amados hermanos, prestemos mucha atención a cada palabra que sale de la boca del Señor Jesús para hacerla, para obedecerla y caminar en Él. Un discípulo debe parecerse a su maestro. Amados hermanos, esto no es como a veces lo pintan, ¿no? Como que ya tú crees en Jesús y ya eres salvo. ¿Sí? Crees que Jesús ha muerto en una cruz y ya eres salvo, no tienes que hacer nada. Bueno, ¿para qué han dejado de ser católicos? ¿No? Entonces eso quiere decir que todos, ¿no? Católicos, qué sé yo, hasta los testigos de Jehová creen que Jesús murió en una cruz. Todos serían salvos. Amados hermanos, solamente aquel que es salvo de la esclavitud del pecado, que deja de ser pecador por el poder de la palabra del Señor Jesús, aquel que camina en la palabra del Señor
y la obedece. Hemos leído hace un momento, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, verso 9. El Señor Jesús ha venido a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Porque el Señor dice, Mateo 7, 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Claro, y los que dicen Señor, Señor, ¿creen en Jesús? Claro, creen en Jesús. ¿Son salvos? No. ¿Entrarán al reino de los cielos? No. Si no hacen la voluntad de Cristo, no. Muchos me dirán aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? Amados hermanos, esos que profetizan en su nombre y que hacen muchos milagros, ¿usted cree que no creen en Jesús? Por supuesto que creen en Jesús. Por supuesto que creen, entre comillas, pero no le obedecen, no hacen su voluntad. Amados hermanos, cuando nosotros estemos delante del Señor, el Señor no nos va a preguntar si hicimos muchas cosas o qué intenciones tuvimos. ¿Tuviste buena intención de seguirme? No. La pregunta va a ser ahí, ¿hiciste lo que yo te mandé? ¿Hiciste mi voluntad que ya está en la palabra? ¿Hiciste lo que está escrito? ¿Lo que yo mando? Hermanos, el que responda no, no entrará al reino de los cielos. Amados hermanos, es importante que se lo digamos ahora. Ahora estamos a tiempo, en tiempo aceptable. Estamos para arrepentirnos si es que no estamos caminando en su palabra, si no le estamos obedeciendo, ¿verdad? Porque ¿quién le va a decir a usted, hermano, que va a seguir en este mundo mañana, pasado mañana? Es ahora, es hoy, es para ya que renunciemos a nosotros mismos, que dejemos de hacer nuestra voluntad, voluntad de hombres, y empecemos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Obedecer a Cristo, en todo, ¿sí? Desde que el Señor nos dice, si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Si el Señor dice, no trabajes por el pan que perece, sino trabaja por el pan que a vida eterna permanece. Obedezcamos al Señor. Obedezcamos en todo lo que Él nos dice. Hermanos, el que no obedece habiendo conocido la voluntad de Dios, no entrará al reino de los cielos. Está tan claro, ¿verdad? A veces nosotros estamos luchando ahí como que, ay, es que la ansiedad, es que el estrés, es que ya no puedo. Pero claro, el Señor Jesús dice, lleva mi yugo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, que obedezco al Padre en todo, y hallaréis descanso para tu alma. El que no tiene descanso para su alma es porque no está obedeciendo. No es manso ni humilde, ni está llevando su yugo. Hermanos, la palabra del Señor Jesús es veraz al 100%. Bien, entonces ahí está Simeón bendiciendo, ahí en el verso 34 dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Qué casualidad que Simeón está hablando de una espada, ¿verdad? Una espada. Y le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amados hermanos,
Cuando habían personas que estaban empezando a seguir al Señor Jesús, el Señor Jesús era muy claro, muy directo. Él no se andaba con rodeos. ¿Realmente quieres seguirme? ¿Sí? Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Realmente quieres seguirme? Piénsalo. ¿Vas a pagar el precio? Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame que vaya a despedirme de mi familia. Aquel que pone sus manos en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Son palabras muy directas. El Señor Jesús dice, es importante que vean bien el costo de seguirme. Porque si ustedes van a empezar a construir la torre y realmente no saben cuál es el costo, no son capaces de entender y obedecer la palabra de Dios, van a quedar a medias y van a ser el hazmerreír de todos. Por eso siéntense y vean si van a poder. Porque el Señor Jesús dice, renuncia a todo. Renuncia a tu vida. El que ama su vida en este mundo la perderá. Hermanos, estas palabras no necesitan interpretación, son directas. El que ama su vida en este mundo la perderá. Amados hermanos, nuestra mirada debe estar puesta en los cielos. No en este mundo. No que es que yo quiero ser feliz en este mundo. No, ya no. Yo quiero pasar la eternidad con mi Señor y Salvador. Y si tengo que poner mi vida entera, lo voy a hacer. Lo hago. Lo tengo que hacer desde ahora. Muchos dicen, yo moriría por Cristo, yo moriría por... Pero si no puedes vivir por Cristo, si no puedes vivir por Cristo, no vas a poder morir por Cristo. Y esa palabra del Señor Jesús realmente manifiesta las intenciones y los pensamientos de los corazones de los hombres. La palabra del Señor es tan profunda, tan directa, y la tenemos a nuestra disposición. ¿Se dan cuenta? A veces uno dice, Señor, quisiera escuchar tu voz. Aquí está su voz. Directa, clara. Amén. Continuando, el verso 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Significa que Ana, la profetisa, pues había vivido 7 años con su marido y su marido murió. Y, y dice, era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Bueno, eh, Ana, después de haber enviudado, se dedicó por completo al Señor. ¿Sí? No se apartaba del templo, servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Bien decía el apóstol Pablo, ¿no? El soltero y la viuda se dedican a las cosas del Señor. Eso es lo hermoso. Que de una u otra manera, estemos en la condición que estemos, toda nuestra vida sea dedicada al 100% al Señor. ¿Amén? Entonces dice que ella, Ana, la profetisa, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahí estaba Ana, la profetisa, era mujer, era profetisa y estaba predicando. Por si alguien estaba diciendo por ahí, ¿no? Es que una mujer no puede predicar. Ana la profetisa estaba predicando del Señor Jesús. Y aparte era profetisa, ¿no? Bien.
Continuando entonces con el verso 39, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Amados hermanos, en el Señor Jesús, por supuesto, había un conocimiento realmente divino de parte del Señor. Había una conexión con el Padre, por supuesto. Y él crecía, se llenaba de sabiduría, ¿verdad? En la presencia del Señor. Y la gracia de Dios era sobre él. Y en el verso 41 continúa diciendo, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Yo me imagino que no llevaron al Señor Jesús antes, cuando él era pequeño, pero cuando ya tenía 12 años, pues tenía que subir a la fiesta de la Pascua, porque desde los 12 años ya deben participar, ¿verdad?, de las fiestas, y en este caso de la Pascua. De hecho, a los 12 años los varones pasan el bar mitzvah, ¿verdad? Y toda la ceremonia, manifestando pues que ya son, ya deben obedecer, ¿no?, los preceptos del Señor. Entonces, probablemente el Señor Jesús estuvo esperando, así como que hasta cuándo voy a cumplir 12 años para ir donde mi padre, a festejar la fiesta de mi padre. No ir donde mi padre, porque el padre está en todos lados, ¿no? Sino quiero ir a la fiesta de la Pascua, ¿no? Celebrar la fiesta instituida por mi padre. Cuando tuvo 12 años, pues subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, porque sabemos, hermanos, que para ir, ¿verdad?, hasta Jerusalén, imagínense, era en Galilea que vivían, en la región de Nazaret, ahí por eh, el mar de Galilea que está al norte, ¿verdad? Pues iban en caravana, ¿no? Iban pues en montón, ¿no? Entonces dice que acabada la fiesta estaban todos saliendo pues en caravana también, ¿no? Toda la compañía. Dice que anduvieron de camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos. Un día, ¿no? Habían ya avanzado un buen trecho, ¿no? Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Imagínense, José y María, ya un día después, se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí. Pero ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Ya José y María sabían que Jesús, pues, es hijo de Dios, que es el Salvador, ¿no? Y ¿dónde podía estar? ¿No? De pronto aquí como que la pregunta es, ¿quiénes eran los culpables? ¿Jesús era el culpable por haberse quedado en Jerusalén? ¿O eran José y María los culpables por no darse cuenta que Jesús tenía que estar en el lugar donde se habla las cosas del Padre? Ujú. Pienso que de pronto José y María pues no se imaginaron en ese momento, ¿no? Tal vez se desesperaron, tal vez se preocuparon, ¿no? Con esa preocupación pues de padres, esa preocupación natural, ¿no? Entonces, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, ¿no? 2 días ya con eso. Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles.
una pregunta aquí. Dice que aconteció 3 días después, le hallaron en el templo. 3 días. Ay, ¿dónde habrá dormido Jesús? ¿Qué habrá comido? Pobrecito, no ha debido comer. Bueno, eso diría una persona que pues que no se da cuenta, así también como José y María que no se daban cuenta, ¿no? Amados hermanos, el Padre tiene cuidado de sus hijos, absolutamente. Todos aquellos que están haciendo su voluntad, están en su trabajo, por supuesto, están totalmente resguardados por el Padre. Bien. Entonces la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, preguntándoles, pues la sabiduría del Señor Jesús era sabiduría divina. Y además era algo que le apasionaba. Al Señor Jesús le apasionaba, ¿sí? Oír del Señor, oír de Dios, oír de la ley, de las palabras, de las escrituras. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos manifestar una pasión similar? Es que yo tengo que saber de Dios. Es que yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere con mi vida. Tengo que escudriñar la palabra, ¿no? ¿En, en qué ocupamos el tiempo? ¿Cuánto invertimos buscando al Señor? De pronto estamos ahí en las redes sociales, mm, jugando o cualquier cosa. ¿Dónde está nuestra pasión? Bien, si es que pues hemos tomado en cuenta eso de que un discípulo debe parecerse a su maestro, pues desde aquí ya estamos viendo que la pasión del Señor Jesús por las palabras, ¿no?, de Dios era pues algo muy, muy fuerte. Y estaba ahí rodeado de los doctores de la ley. Ujú. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Sabiduría divina. Es que no solamente él preguntaba, sino que él respondía. Hermanos, el Señor Jesús tenía un conocimiento, no un conocimiento eh, enfocado en lo terrenal, como seguramente pienso, no quiero acusarlos desde, desde ya. Los doctores de la ley de pronto tal vez tenían ese pensamiento, esa sabiduría enfocado en lo terrenal, pero el Señor Jesús tenía la sabiduría enfocada en lo eterno. Entonces, todo lo que viene del reino de los cielos es superior a lo terrenal, ¿verdad? Incluido la sabiduría. Entonces se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hijo, hemos estado muy angustiados, no sabíamos dónde estabas. Y el Señor Jesús les dice: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es como que no me conocen. 12 años que vivo con ustedes y no me conocen. 12 años que estoy con ustedes y no saben dónde está mi corazón. Ustedes debían ya darse cuenta desde un principio dónde estoy. Bien. Pero dice en el verso 50 que ellos no entendieron, no entendieron las palabras que el Señor les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, por supuesto, el Señor Jesús estaba sujeto a sus padres, ¿verdad? Hasta que tenía que ya empezar su ministerio, ¿sí? Y, y bueno, ya más adelante vamos a ir viendo todo ese desarrollo. Y continuando con los últimos 2 versículos, dice que descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a José y María,
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amados hermanos, nosotros también debemos estar subiendo, creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios, en el conocimiento de Dios, en una sabiduría que viene de los cielos. ¿Sí? Amén. También, así como nuestro Maestro hace, también debemos proceder nosotros. Amén. Amén, amados hermanos. Hasta aquí Lucas capítulo 2. Bueno, el día de mañana vamos a continuar con el capítulo 3. Y siempre meditemos en las palabras del Señor Jesús, que las palabras de nuestro Señor realmente penetren hasta lo más profundo de nuestros corazones y nosotros mismos analicemos qué es lo que hay en nuestro interior, si hay un corazón sincero, si decimos, Señor, realmente puedo entregarme a ti al 100%, porque el Señor demanda el 100%, no el 90%, no el 99% siquiera. Es el 100%. Un corazón plenamente dispuesto a vivir por Dios, para Dios, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Amén. Amén, hermanos. El Señor los bendiga mucho. Quiero